Hola queridos amigos. Una tarde que parecía tranquila en la pequeña casa de Tuna, se vio de repente interrumpida por una historia que dejó a todos preocupados. En el camino solitario que lleva al mercado Tuna, tuvo que enfrentarse sola a unos desconocidos con malas intenciones. Pero lo que más sorprendió a todos no fue solo su valentía al atreverse a enfrentarlos, sino también la sensación de que todo aquello quizá no ocurrió por casualidad. Cuando regresó a casa y le contó todo a Alex y a la señora Min, la ira y la preocupación se reflejaron claramente en los ojos de Alex. Entonces empezó a hacerse una pregunta inquietante. ¿Fue solo un encuentro casual? ¿O hay alguien que está vigilando en secreto a Tuna y a su familia? Mientras tanto, Henry seguía practicando sus primeros pasos en el patio, riendo alegremente en la tranquila tarde. Pero detrás de esa calma, parece que un plan oscuro está empezando a tomar forma. ¿Qué pasará después? ¿Quién está realmente detrás de esos desconocidos en el camino solitario? Si tú también sientes curiosidad por esta historia, acompáñanos en los próximos episodios. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte los sorprendentes giros que están por venir. Aquella noche, cuando la pequeña casa ya estaba sumida en el silencio de siempre, la señora Min aún no podía dormir. Afuera en el patio, el viento movía suavemente las hojas y el sonido de los insectos llenaba el aire tranquilo de la noche. Ella estaba sentada en una vieja silla de madera con las manos entrelazadas, mirando a lo lejos como si estuviera repasando un recuerdo que acababa de ocurrir. Ese momento seguía muy claro en su mente. La tarde anterior, Henry estaba de pie en el patio tambaleándose. Sus pequeñas piernas temblaban y sus manos se movían en el aire buscando apoyo. La señora Min extendió los brazos hacia él sonriendo mientras lo animaba. «Ven con la abuela, despacito». Henry dio un paso y luego otro más. Su cuerpo se balanceaba como si estuviera a punto de caerse. Y justo cuando ella estaba a punto de correr para sostenerlo, el niño de repente dijo una palabra torpe pero sorprendentemente clara. «Abuela». Solo fue una palabra pequeña, pero el corazón de la señora Min se apretó. En toda su vida había escuchado muchas voces llamándola de hijos de nietos de familiares, pero por alguna razón esa abuela tan inocente de Henry la emocionó profundamente. Una felicidad muy sencilla, pero que le calentó el corazón. La señora Min suspiró suavemente y en sus ojos apareció una decisión. El niño necesita algo para caminar con más seguridad. Y más que nada, quería darle a Henry un regalo realmente especial. Un regalo para sus primeros pasos. A la mañana siguiente, era muy temprano. El sol apenas empezaba a aparecer detrás de los tejados. La señora Min ya se había levantado, se puso una chaqueta ligera y salió de casa. La calle de la mañana aún estaba casi vacía y el aire fresco la hacía caminar un poco más rápido. Se detuvo frente a una pequeña tienda de juguetes en la esquina. Coches de juguete, muñecas y peluches llenaban la vitrina. La señora Min entró y miró con calma cada uno de los juguetes, hasta que vio uno. Un pequeño andador para niños. Tenía una estructura firme, un manillar a la altura perfecta y al frente algunas figuras de animales de colores. Ella empujó suavemente el andador. Las ruedas rodaron con mucha suavidad. Sonrió. Seguro que a Henry le gustará. Una empleada se acercó. ¿Quiere comprar señora? La señora Min asintió con amabilidad. Sí, por favor, envuélvelo bien. El niño aún es pequeño. Me preocupa golpearlo por el camino. La empleada sonrió. No se preocupe. Minutos después, el andador estaba cuidadosamente envuelto en un papel de colores suaves. La señora Min abrazó el regalo contra su pecho con una alegría tranquila en los ojos. El camino hacia la casa de Tuna era el mismo de siempre, pero hoy los pasos de la señora Min parecían más rápidos. Tal vez porque estaba emocionada. Sostenía el paquete con cuidado como si temiera que se le cayera.
Cuando entró al patio, la luz de la mañana ya iluminaba todo el pequeño espacio. Tuna estaba sentada bajo un árbol jugando con Henry. El niño se apoyaba en una silla de madera intentando mantenerse de pie. Al escuchar pasos, Tuna levantó la cabeza. Al ver a la señora Min, se levantó enseguida. «Buenos días, tía. ¿Vino a visitarnos?» La señora Min sonrió con cariño. «Sí, solo pasé un momento». Miró a Henry por un rato con los ojos llenos de afecto. Luego miró a Tuna y preguntó suavemente, «¿Vas a salir dentro de un rato?» Tuna se sorprendió un poco. «Sí. Pensaba ir a comprar algunas cosas». La señora Min asintió. «Entonces, ve tranquila. Henry puede quedarse jugando conmigo aquí en casa». Luego extendió el paquete hacia ella. «Acabo de pasar por una tienda. Compré esto para Henry». Tuna se sorprendió. «¿Qué compró, tía?» La señora Min abrió el papel. El pequeño andador apareció bajo la luz del sol. Ella habló despacio con voz muy suave. «Ayer vi que Henry todavía no camina muy firme, así que pensé que necesitaba esto». Tuna miró el andador, luego miró a la señora Min. Sus ojos mostraban un poco de timidez. «Muchas gracias, pero me da un poco de pena recibir algo así». La señora Min sonrió. «No tienes que sentir pena». Se inclinó y colocó el andador frente a Henry. El niño abrió los ojos con curiosidad al ver el juguete nuevo. Sus pequeñas manos se agarraron enseguida del manillar. El andador comenzó a moverse. Henry dio un paso, luego otro más. Esta vez, más firme que el día anterior. La señora Min lo miraba y sus ojos se humedecieron ligeramente. Pero justo en ese momento, Henry se dio la vuelta, miró a la señora Min y soltó una risa alegre. «¡Abuela!». La pequeña voz resonó en el patio lleno de sol. Tuna también se quedó quieta. Miró a la señora Min, luego a Henry. Nadie dijo nada. Solo se escuchaba el suave rodar de las pequeñas ruedas sobre el suelo. Y una felicidad muy sencilla llenaba toda la casa. Pero en el fondo de la mirada de la señora Min, parecía haber algo más, algo que Tuna aún no sabía. ¿Este regalo es solo para ayudar a Henry a caminar? ¿O es también el comienzo de un vínculo más profundo entre la señora Min y el niño? El pequeño patio seguía lleno de la luz suave de la mañana. El nuevo andador avanzaba lentamente sobre el suelo de ladrillo, haciendo un sonido ligero y alegre al rodar. Henry se aferraba al manillar con sus pequeñas manos, mientras sus diminutas piernas daban pasos lentos. Cada vez que el andador avanzaba un poco más, el niño soltaba una risa alegre como si acabara de descubrir algo maravilloso. La señora Min estaba cerca con las manos listas para sostenerlo si se caía. Sus ojos llenos de ternura seguían cada uno de sus pequeños pasos. Tuna miraba la escena con el corazón lleno de calma y calidez. Se acercó a la señora Min un poco dudosa. «Señora Min, dentro de un rato tengo que ir al mercado». La señora Min giró la cabeza. «¿Al mercado?». Tuna asintió. «Sí. Esta mañana pensaba ir al pueblo que está detrás de la colina a recoger algunas frutas. En esta temporada la gente compra bastante y si las llevo al mercado puedo ganar un poco de dinero». Miró a Henry, que estaba concentrado empujando el andador, y luego habló más bajo. «Si usted no está ocupada, ¿podría quedarse un rato con Henry mientras yo voy?». La señora Min casi ni necesitó pensarlo. Sonrió con cariño y asintió de inmediato. «Ve tranquila». Se inclinó para acomodar el cuello de la camisa de Henry y continuó. «Deja a Henry conmigo. Ve al mercado y vuelve cuando termines. Y ten cuidado en el camino». Su voz era cálida como la de alguien de la familia. De repente Tuna sintió que la garganta se le apretaba un poco. «Muchas gracias». Entró a la casa para tomar su cesta de bambú. De siempre se puso el sombrero cónico y salió al patio. Antes de irse volvió a mirar a Henry. El niño estaba tambaleándose mientras empujaba el andador hacia la señora Min, balbuceando algo que apenas se entendía. La señora Min sonrió y abrió los brazos para recibirlo. Ese momento hizo que Tuna se sintiera mucho más tranquila.
Solo tardaré un rato. Está bien, ve. El camino hacia el pueblo vecino serpenteaba alrededor de un pequeño campo. Por la mañana, el rocío todavía cubría las puntas de la hierba y la luz del sol hacía que todo el camino pareciera brillar. Tuna caminaba rápido pero con cuidado. La cesta de bambú en su espalda poco a poco se iba llenando con las frutas maduras que acababa de recoger. Algunas guayabas, unos racimos de longan y algunas frutas silvestres del bosque, todo era el resultado de toda la mañana de trabajo. Suspiró suavemente. Si logro vender todo, quizás alcance para comprar un poco más de arroz. Al pensar en Henry en casa, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Pero cuando el camino empezó a quedarse más vacío, de repente se escuchó un silbido delante de ella. Tuna se detuvo. Desde debajo de un árbol al lado del camino, un hombre salió lentamente. Su ropa estaba desordenada y su mirada recorría a Tuna de arriba abajo de una forma incómoda. El hombre sonrió con desprecio. ¿A dónde vas tan temprano, chica? Tuna bajó la mirada de inmediato y trató de caminar más rápido. Disculpe, tengo prisa. Pero el hombre se movió y bloqueó el camino. ¿Tanta prisa para qué? Miró la cesta en su espalda. Oh, llevas muchas frutas. Seguro que vas al mercado a venderlas, ¿no? Tuna dio un pequeño paso hacia atrás. Por favor, déjeme pasar. El hombre soltó una risa burlona. Este camino no es solo tuyo. Se acercó un poco más. O mejor, quédate a hablar conmigo un rato. Tuna sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. El camino estaba extrañamente vacío. A lo lejos solo se escuchaba el viento soplando sobre el campo. Apretó con fuerza la correa de la cesta. Por favor, apártese. Pero la mirada del hombre cambió de repente. Ya no parecía una simple burla. Había algo más, algo peligroso. El hombre dio otro paso hacia ella y su voz se volvió más baja. Una chica caminando sola por aquí. ¿No tienes miedo? Tuna retrocedió. Su talón chocó contra una pequeña piedra. En ese instante pensó en Henry, en la pequeña casa, en la señora Min sosteniendo al niño en el patio, y comprendió que no podía permitir que le pasara nada. Pero aquel hombre claramente no tenía intención de dejarla ir tan fácilmente. De repente el camino frente a ella se volvió más largo y más aterrador que nunca. ¿Podrá Tuna escapar de esta situación peligrosa? ¿O un suceso inesperado está a punto de ocurrir? Tuna se enderezó de repente. Su mirada ya no evitaba a nadie. El viento soplaba suavemente sobre el campo, haciendo que su ropa se moviera ligeramente. El camino de tierra estaba tan silencioso que se podía escuchar claramente cómo su corazón latía con fuerza en el pecho. Pero en lugar de retroceder, Tuna se agachó y dejó caer con firmeza la cesta de bambú en el suelo. Algunas frutas chocaron entre sí produciendo un sonido seco. Levantó la cabeza y miró directamente a los tres hombres que tenía enfrente. «Apártense». Su voz no era fuerte, pero cada palabra cayó sobre el camino vacío como una advertencia muy clara. Los tres hombres se quedaron un momento en silencio. Tal vez no esperaban que una chica pequeña caminando sola por un camino tan solitario se atreviera a enfrentarlos con una mirada tan tranquila. El que parecía ser el líder sonrió con desprecio, una sonrisa llena de arrogancia. «Vaya, tienes valor». Comenzó a acercarse lentamente. Sus pasos pesados crujían sobre la tierra seca. La distancia entre él y Tuna ya era de apenas unos pasos. Pero Tuna no retrocedió. Respiró profundamente intentando que su voz no temblara. Luego habló en voz alta pronunciando cada palabra con claridad. «Si no se van ahora mismo». Lo miró directamente a los ojos. «Voy a gritar». Los tres hombres se miraron entre sí, y luego estallaron en carcajadas. Sus risas resonaron en el camino vacío y se volvieron aún más inquietantes. Uno inclinó la cabeza con burla. «Aquí no hay nadie que pueda oírte gritar». Otro cruzó los brazos sonriendo con desprecio. «¿De verdad crees que alguien va a venir a salvarte?»
Pero esta vez la mirada de Tuna cambió por completo. Se volvió fría. Dio un paso hacia adelante. Ahora la distancia era tan corta que podía ver claramente las pequeñas cicatrices en el rostro del hombre frente a ella. Su voz fue más firme. Lo digo en serio. Levantó la mano y señaló directamente hacia ellos. Voy a gritar tan fuerte que todo este campo lo va a escuchar. El viento sopló con más fuerza, haciendo temblar ligeramente el sombrero cónico en su cabeza. Pero su voz no vaciló. Y si siguen aquí un minuto más, pronunció cada palabra con fuerza. Llamaré a la policía. Las 3 últimas palabras resonaron claramente en el camino vacío. Ya no había miedo en su voz. El ambiente se volvió pesado de repente. Por un momento los hombres se quedaron quietos. Tal vez no esperaban que una mujer sola fuera capaz de mostrarse tan firme. El hombre más cercano a Tuna resopló. La policía, pero su mirada ya no tenía la misma seguridad de antes. Tuna no esperó a que dijera nada más. De repente se agachó y recogió una piedra grande que estaba al lado del camino. La piedra era bastante pesada. La apretó con fuerza en la mano. Sus nudillos se pusieron blancos por la presión. Su mirada ahora era completamente diferente. No era miedo, no era pánico. Era la mirada de alguien dispuesto a defenderse. Si no se van, levantó la piedra a la altura del pecho. No me culpen. La tensión en el aire era tan fuerte que parecía que cualquier pequeño movimiento podría hacer estallar todo. El viento soplaba con más fuerza sobre el campo. El sombrero cónico de Tuna se movía ligeramente. A lo lejos, unos pájaros salieron volando desde unos arbustos. Los 3 hombres se miraron entre sí. Uno murmuró: «Esta chica no es tan fácil». El líder frunció el ceño. Miró fijamente a Tuna durante unos segundos como si estuviera calculando algo. Luego su mirada se deslizó hacia el largo camino detrás de ella. A lo lejos, parecía escucharse el sonido de una motocicleta acercándose. El sonido era débil pero suficiente para hacerlo dudar. Chasqueó la lengua. «Déjalo». Retrocedió un paso. «Hoy tuviste suerte». Los otros 2 se miraron y también se apartaron lentamente del camino. Pero antes de darse la vuelta para irse, el líder volvió a mirar a Tuna con una expresión desagradable. Una mirada llena de amenaza. «La próxima vez que camines por aquí», sonrió con desprecio, «ten más cuidado». Luego los 3 se dieron la vuelta y caminaron hacia el borde del bosque. Sus figuras desaparecieron poco a poco entre los árboles. Tuna seguía de pie, la piedra todavía apretada en su mano. No se atrevía a relajarse, no se atrevía a darles la espalda. Solo cuando estuvo completamente segura de que ya habían desaparecido, soltó un largo suspiro. Sus manos empezaron a temblar. La piedra cayó al suelo. Tuna se agachó y recogió de nuevo la cesta de bambú. Algunas frutas habían rodado fuera y estaban en el suelo. Las recogió una por una. Les quitó el polvo con cuidado y las volvió a colocar en la cesta. Sus movimientos eran lentos, pero sus manos aún temblaban un poco. Una ráfaga de viento pasó por el camino. Cerró los ojos unos segundos. En su mente apareció la imagen de Henry apoyándose en el andador en el patio. La risa dulce del niño y el rostro amable de la señora Min. Si hoy hubiera sido un poco más débil, si hubiera tenido miedo y hubiera salido corriendo, tal vez las cosas no habrían sido tan simples. Tuna respiró profundamente. Se acomodó de nuevo el sombrero cónico, levantó la cesta de bambú sobre su hombro y continuó caminando por el camino hacia el mercado. Sus pasos seguían siendo firmes, pero Tuna no sabía que, al final del camino a lo lejos, bajo la sombra de un gran árbol de eucalipto, había un hombre que llevaba rato observándola en silencio. Ese hombre no salió, no dijo nada, solo permaneció quieto bajo la sombra del árbol siguiendo cada uno de los pasos de Tuna con la mirada. Y en esa mirada parecía esconderse un gran secreto. Un secreto que la propia Tuna aún no conocía. Era el final de la tarde.
La luz del sol se inclinaba sobre el pequeño patio frente a la casa, tiñendo los viejos ladrillos de un cálido color dorado. Una brisa suave pasaba entre las ramas del árbol, trayendo consigo el olor familiar de la tierra y de la hierba seca del campo. En el patio Henry seguía apoyándose en su nuevo andador. El pequeño andador rodaba lentamente sobre el suelo de ladrillo, haciendo un sonido alegre al moverse. Sus pasos todavía eran un poco inestables, pero comparado con la mañana ahora caminaba mucho mejor. La señora Min estaba detrás de él, extendiendo las manos de vez en cuando para sostenerlo cuando se inclinaba. Despacio. Muy bien, sonrió con ternura con los ojos llenos de cariño. En ese momento la puerta de madera del patio chirrió suavemente. Tuna entró. Todavía llevaba el sombrero cónico en la cabeza y la cesta de bambú en la espalda ya estaba más ligera, pero su rostro ya no tenía la tranquilidad de la mañana. La señora Min fue la primera en verla. «Tuna, ¿ya regresaste?» Tuna asintió suavemente. «Sí». Dejó la cesta junto al porche. En ese momento Alex salió de la casa. Se estaba secando las manos con un paño, probablemente acababa de arreglar algo dentro. «Tuna, ¿ya volviste? ¿Pudiste vender algo?» Pero apenas vio su rostro, Alex se quedó quieto. ¿Qué pasó? Su voz se volvió más seria. Tuna guardó silencio unos segundos. Miró a Henry, que estaba practicando con el andador en el patio, y luego miró a la señora Min. Quizás ese momento de tranquilidad le dio un poco de calma. Pero el recuerdo del camino solitario de la mañana todavía hacía que su corazón latiera más rápido. Habló en voz baja. Hoy, en el camino al mercado, Alex se acercó un poco más. ¿Qué pasó? Tuna respiró hondo. Me encontré con unos desconocidos. La señora Min se giró de inmediato. ¿Desconocidos? Tuna asintió. Comenzó a contar lentamente sobre el camino vacío. Sobre los 3 hombres que le bloquearon el paso, sobre sus miradas, y sobre el momento en que tuvo que tomar una piedra para defenderse. Mientras escuchaba el rostro de Alex, se fue tensando cada vez más. Cuando Tuna terminó, Alex apretó los puños. Su mandíbula se marcó con fuerza. ¿Se atrevieron a hacerte eso? Su voz era baja pero llena de rabia. Tuna se apresuró a decir: «No pasó nada, los asusté y se fueron». Pero Alex no parecía tranquilo. Miró hacia el camino frente a la casa como si estuviera pensando en algo. «Ese camino casi no lo usa nadie», dijo lentamente. Pero nunca había pasado algo así. La señora Min también guardó silencio. Su mirada se volvió seria por un momento. «¿Estás segura de que nunca habías visto a esos hombres antes?» Tuna negó con la cabeza. «No». Una brisa suave cruzó el patio. Una hoja seca rodó sobre los ladrillos. Henry de repente soltó una risa alegre cuando el andador rodó un poco más rápido. El sonido inocente del niño suavizó un poco el ambiente. Pero Alex no sonrió. Miró a Tuna con seriedad. «A partir de ahora no puedes salir sola». Tuna se sorprendió un poco. Solo eran unos hombres desagradables. Alex negó con la cabeza. «No». La miró directamente a los ojos. «Tengo la sensación de que esto no es algo simple». Sus palabras hicieron que Tuna se quedara un momento en silencio. La señora Min también miró a Alex. «¿Qué quieres decir?» Alex guardó silencio unos segundos. Luego habló lentamente. «Gente así no suele aparecer justo cuando una mujer pasa sola por el camino». Miró hacia el camino a lo lejos, con una expresión pensativa. «A menos que ya lo supieran». El patio quedó en silencio. Tuna sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quieres decir que alguien me estaba vigilando?» Alex no respondió de inmediato. Miró a Henry, que seguía intentando empujar el andador hacia él. Alex se inclinó y levantó al niño en brazos, pero sus ojos seguían mirando hacia el camino frente a la casa. A lo lejos, el camino de tierra que llevaba al campo comenzaba a desaparecer en la luz del atardecer. Un camino que siempre había parecido tan familiar. Pero ahora se sentía extraño.
Alex habló en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Puede que alguien nos esté observando. Tuna sintió un leve estremecimiento. La señora Min también permaneció en silencio. Nadie dijo nada más. Solo se escuchaba el viento pasando por el patio y la risa infantil de Henry resonando en el aire de la tarde. Pero nadie sabía que, en algún lugar más allá del camino del pueblo, 3 figuras estaban de pie bajo la sombra de un árbol. Uno de ellos murmuró: «Esa chica tiene valor». Otro sonrió con frialdad. «No importa». Miró hacia la pequeña casa al final del camino. Sus ojos eran fríos. «Tenemos tiempo de sobra». Y parecía que un plan estaba comenzando en silencio. điều đó sẽ khiến